10:47 de la mañana de la diaria. Este fin de semana, con 62 años, falleció Daniel Figares, un referente del periodismo, de la comunicación, particularmente del medio radial, aunque no solo, muy vinculado, por supuesto, al periodismo político, no exento de opiniones, de planteos muy francos que generaron muchas veces discrepancias o discusiones, pero también muy vinculado al periodismo cultural, particularmente al de la música nacional, al de esas expresiones del rock nacional tan asociadas a los tiempos del final de la dictadura y ya en la segunda mitad de los 80 el comienzo o el retomar la vida en democracia, una democracia muy frágil con represión a los jóvenes, y bueno, en ese mundo y con esas señas particulares llegó Figares a la comunicación y su escuela en la comunicación. Total. Fue un comunicador de culto y de él nos hablará Federico Medina en este tramo final de la mañana de la diaria. ¿Cómo anda, Fede? Bienvenido. ¿Todo bien, y vos, Martín? Todo bien. Bien. Bueno, Gabriel Lagos en el diario lo definía como un renovador de la comunicación de la postdictadura. Y bueno, lo primero que me impresiona ahora mismo es la cantidad de mensajes en redes sociales y bueno, en todos lados, de admiración hacia el trabajo de Figares. La mayoría lo definen como un periodista de raza, un gran analista político. Remarcan que era un tipo que no transaba. Eso es sería como una de las características principales, digamos, de su personalidad y de su forma de encarar el trabajo. Realmente me asombró la cantidad. Yo conviví con la radio de Figares y me consta que era un tipo muy, muy popular allá por fines de los 90 y después más adelante también con Rompecabezas. Pero la cantidad además de colegas que en este momento manifiestan su admiración por su trabajo no es usual, lo cual también es raro en realidad, porque es un tipo que estuvo por muchos años fuera del aire. Digamos, sí. La conclusión es que era uno de los mejores periodistas del Uruguay, sin embargo, muchas veces no le fue tan fácil estar en la radio o en la televisión. Yo rescaté algunos datos biográficos en un sitio que tenía él, que lo recomiendo, se llamaba Cápsulas, y ahí anotaba pequeñas citas, algunos recortes, cosas que él había escrito y cosas de otros escritores, donde encontré, por ejemplo, una cosa, ¿cómo podría decir? Muy simple y que tal vez no tenga ninguna importancia. Decía, por ejemplo, una vez pedí un traje de ninja y me trajeron una polera negra. Ajá. En fin, ¿a qué vendría a cuento, claro, eso? Ese apunte. Ese apunte. Bueno, en realidad su uniforme desde hace, no sé, por lo menos 20 años era un busito negro, lo veía siempre igual, una remera negra de una marca deportiva. Pero a propósito, en otro momento, él decía que era de la generación de Mata los Turú. Mata los Turú es una referencia a un dibujo animado de los 60 que se llamaba Johnny Quest, que era una especie de investigador, héroe humano, que recorría el mundo con su padre. Tenía atrás la historia de también una madre que no se sabía bien por qué había desaparecido. Que también ese personaje, Johnny Quest, usaba una remera negra. Después, un poco más acá en el tiempo, está la referencia de Selmar Michelini como alguien a quien él admiró muchísimo. Trae un recuerdo de Jacinto Vera, donde vivió con su madre en algún momento, ya por los 8 años, y la figura de Selmar en un comité del Frente Amplio, como la cosa que primero lo impresionó desde el punto de vista de la admiración y del discurso. Después ha hablado de un hermano mayor, que es el que lo arrima a la música, a los discos de Días de Blues, de Totem, de Led Zeppelin, de Deep Purple, y de una madre a la que define como muy libertaria. Y esto lo traigo a propósito de, bueno, una de las pasiones de Figares era la lectura y la escritura, además de la radio después. Entonces era un tipo muy noctámbulo, que leía hasta altas horas de la noche,
que prefería la noche además antes del día, y él se excusaba un poco en eso, en la lectura, decir, bueno, yo me meto en un libro y pueden pasar las horas y hasta que no termine ese libro yo no me duermo, digamos. Y decía, bueno, tengo una madre que me deja transitar, digamos, la noche y el día como yo quiero. Sí, ahí usaste la palabra libertario, digamos que con una acepción distinta a la que ha tomado en estos últimos años políticamente. Me la imagino bastante distinta a la del libertarianismo actual. Simplemente complemento, Federico, diciéndote o recordándole a la gente, contándole a la gente, que Figares nació el 22 de marzo de 1963, cierra la cuenta con esos 8 años al 71, tiempo de fundación del Frente Amplio, ese recuerdo de Selmar Michelini. Y bueno, yo supongo que, como a toda la gente de esa generación, los 12 años de dictadura, esa represión que también se concentró en la juventud, y más todavía en la juventud crítica, le tiene que haber marcado, y por ahí en esos años o en el final de esa etapa tan oscura, de ese túnel largo y oscuro, empieza a aparecer su vínculo con la radio. ¿Cómo es eso? Totalmente, totalmente. Bueno, primero jugando. Él decía que salió, por ejemplo, al almacén con un cable, como si fuera un micrófono, a jugar a la radio y a la comunicación. Después hay una experiencia que él lo marca en 1984, cuando viaja a Buenos Aires, descubre la radio del Alomir de Alejandro Dolina, ese estilo descontracturado, digamos, muy vinculado también al humor, y lo trae acá. Él ya había trabajado antes en Radio América, donde él empieza a hacer radio acá en Uruguay. CX46 Radio América. Por favor, ese es un dato para mucho el dial para saber cuál es Radio América. Totalmente. Pasa por el Sodre también, pasa por CX30, donde es operador de Germán Araujo, nada más y nada menos. Mirá qué dato ese. Por favor. Y después llega al Dorado, donde digamos que deja su marca más definitiva en la historia de la radio del Uruguay. El Dorado es una radio aparte señera en la FM uruguaya y en la cultura rockera nacional, diría, ¿no? ¿Está bien definirla así? Total, sí, perfectamente, nunca más igualada, digámosle. 100.3. 100.3, y además por el momento, ¿no? Esa postdictadura y esa radio juvenil, si se quiere, pero juvenil también atrevida, desfachatada, irónica. Esa era la radio que traía Figares, primero con Gente Despierta y después con el emblemático El Subterráneo, ¿verdad? Que efectivamente marcó una época. Ahí él compartió micrófonos con Orlando Pettinati, ¿verdad? Esa dupla, la verdad que yo la llegué a escuchar y funcionaba de maravillas, y marcó, como decías vos, también a la cultura rock del Uruguay, aunque tengo un matiz ahí interesante. Él no pasaba tanto rock uruguayo en ese momento, y buscando por qué, le decía que estaba mal producido, digamos, tomando como referencia su forma de expresarse, ¿verdad? Vehemente. La verdad que no le gustaba cómo estaba producido el rock en ese momento, y él prefería pasar música en inglés. Antes sí había apoyado la movida del rock uruguayo a full, organizando conciertos, por ejemplo, del grupo Ácido, de heavy metal, y de muchísimos más. Pero en ese momento, a fines de los 80 y comienzos de los 90, estaba muy enroscado con el blues. Le gustaba, por ejemplo, mucho Steve Ray Vaughan. Y después hay otro programa, porque después viene Rompecabezas. Que eso ya es en Radio El Espectador, AM. Ahí está, que pasó un poco desapercibido, pero que era muy bueno. Estaba en Alfa FM y se llamaba Montevideo Me Mata. Yo lo llegué a escuchar, y además ahí él tuvo uno de sus grandes hallazgos, que es la incorporación de Luis Orpi, con personajes que después Orpi iba a llevar a Gastos Comunes, y es una etapa muy cortita, creo que 92, 93 nada más, antes de Rompecabezas, que recomiendo porque andan los audios por ahí. Hablando de audios, yo sé que vos también rescataste algunos que capaz que ameritan una breve introducción ya más vinculada a lo directamente político, para que no se nos vaya el espacio sin repasarlo, porque aparte, si es lo que yo me imagino, es un aporte fuerte. Contanos de qué viene. Sí, bueno, ya nos metemos en el analista político, ¿verdad? Que era un tipo muy crítico, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, como del Frente Amplio, ¿verdad?
Entonces, hay una frase por acá de una nota de Ignacio Martínez en La Diaria que él dice: no creo que tenga un punto más alto en mi carrera, refiriéndose a la entrevista que le hace a Luis Alberto Lacalle en un ciclo televisivo que se llamó Ciudad Oculta. Esa entrevista hoy no la vamos a traer, pero la recomiendo que la busquen porque está por ahí. Está en YouTube. Porque está en YouTube fácil. Y es excelente. Comienzo de este siglo. Sí, 2005. Y bueno, ahí Figares mantiene durante toda la entrevista con mucha calma, con mucho humor también, pero muy medido. Lacalle pone lo suyo. La entrevista está buena también por lo que hace Lacalle, por el manejo de la calle. Casi al final hay un momento totalmente descontracturado. Bueno, pero en esa entrevista, además, Figares es muy filoso, le pregunta por cuestiones muy álgidas de la vida y de la carrera de Lacalle, y Lacalle se incomoda muchísimo, además. Pero es un gran momento televisivo. Es uno de los mejores momentos, tal vez, del periodismo en la televisión. Y la nota termina, y en cualquier parte del mundo sería una nota más. Pero lo que sucede después de esa nota es que Luis Alberto Lacalle llama a Canal 12 para que no se pase esa nota, ¿verdad? Y lo que pasa después es que Figares no vuelve a la radio como por 10 años, 12 años, tampoco a la televisión porque ese ciclo se termina, ¿verdad? Entonces, ¿quién diría, después de hacer un trabajo excepcional como el que hizo en esa entrevista, que lo siguiente es quedarte un poco sin laburo, o bastante sin laburo? Si bien él después termina escribiendo para Montevideo Portal y hace cosas más pequeñas, eso es lo que le pasa y vuelve al aire recién en 2015. Pero la contraparte de eso, ¿verdad?, es que cuando vuelve al aire en El Espectador con Rompecabezas, con el Frente Amplio en el poder, él es muy crítico también con el Frente Amplio. El anterior gobierno Frente Amplista con Tabaré Vázquez como presidente. Exactamente. Y el audio que vamos a escuchar tiene que ver con uno de los temas que más le preocupaba además a Daniel, y se puede ver en sus posteos recientes, que es la situación de la educación en Uruguay. Lo podemos escuchar. Es un año que va a ser difícil económicamente, la caída de empleos en el mundo es una cosa bastante generalizada. Aquí en Uruguay el estado calamitoso de la educación nacional, que da vergüenza ajena ver como Neto, Florit, o bueno, el propio Vázquez, ¿no?, que hizo esa explicación de que el ADN demora un tiempo. Me parece patético realmente. Yo creo que es el problema más grave que tiene Uruguay. El saber a ciencia cierta que la mitad de estudiantes y un poco más de sexto año de escuela salen sin saber leer y escribir y sin tener comprensión de los temas básicos de la ciencias, cuando además a la par bajó a niveles históricos la repetición, ¿con qué se come? Están haciendo pasar a los chiquilines y no les enseñan a leer y escribir. En el año 2018, vergüenza ajena deberían tener de salir a dar esas notas y hablar lo que hablan. Se tendrían que guardar todos en sus casas, no salir o abandonar la función que tienen, porque es un desastre lo que han convertido Uruguay, que no hasta hace mucho era uno de los países más cultos del mundo, con el mejor nivel, ¿verdad?, de alfabetización. Audio que tiene 7 años, 2018, sí. Hacía la referencia temporal el mismo Figares. Yo creo que el caso de Figares, por supuesto que el hecho de su muerte es muy triste, además, pero visto en perspectiva, me parece que pone en cuestión, por ejemplo, la libertad de expresión, la cultura democrática en Uruguay, de la que nos enorgullecemos, digamos, en teoría, o no, o algunos se enorgullecen. Me parece que se impone una reflexión, si fue como tal un periodista riguroso, un gran analista político, un tipo que no transaba, uno de los mejores periodistas del Uruguay, tal vez. ¿Por qué le costó tanto estar al aire durante largos años? Creo que nos queda muy poco tiempo. Tenemos un audio más que yo elegí especialmente. Esto es en el final de Rompecabezas en El Espectador. Él vuelve después en Universal. Y acá él mismo se define tal vez con un poco de autocrítica. Acá hay una cuestión clave, me parece a mí. Muchas veces los uruguayos tratamos a tal o a cual de persona difícil. No, era un tipo muy difícil, no sé, recuerdo por ejemplo a Eduardo Mateo, no, era un poco loco, ¿no? Un poco justificando de que por eso quedó al margen, por difícil, por loco. Y este audio tiene que ver con eso.
y con su mirada del periodismo. Con ese audio nos vamos a despedir, así que muchas gracias, Federico, por la columna. Muchas gracias a ustedes como siempre por estar. Mañana estaremos a las 9 de la mañana y cerramos el programa y este espacio de recuerdo de Daniel Figares y de repaso de algunos hitos de su trayectoria como comunicador con esa pastillita también proveniente de una de sus tantas intervenciones radiales, hablando ya no necesariamente de las cuestiones vinculadas a la realidad nacional, sino en buena medida de sí mismo, de su persona, como Federico nos decía. Hasta mañana, nos vamos escuchando. Me gustaría simplemente sobre el final decir algo. Soy un tipo difícil y todo el mundo lo sabe. Tengo una serie de principios, no son los mejores del mundo ni lo pretenden ser, porque no soy más que un laburante como cualquier otro. Pero muchas veces algunos colegas han alguna vez tirado la idea de que personas como yo no pueden prosperar en este negocio. Yo les digo a todos los estudiantes del periodismo, por el bien del periodismo, que no trancen nunca, que no crean eso que dicen. Porque yo tengo 56 años y vivo de mi laburo, honradamente. Jamás laburé para uno o para otro, o calculando que si decía esto me iba a pasar aquello otro. Nada de eso. El interés general y público sobre el personal y privado. Y ojo, sobre el personal y privado, sobre el mío, sobre el mío. Lo que me interesa es que las cosas se hagan bien para el Uruguay. Nunca me interesó el dinero. Hace 20 años que tengo que pintar el apartamento, no lo pinto, es una caverna. ¿Soy una persona rara? Sí. ¿Le he hecho daño a alguien? Seguramente sí, pero no en forma consciente. Y siempre que me equivoqué, pedí disculpas. Pero para los estudiantes del periodismo, no se caguen, porque todos les vienen a apretar y a decirle no digas esto, porque te dicen que vos estás comprado, porque si hablas en contra de la izquierda te dicen que sos de derecha, porque si hablas en contra de la derecha te dicen que sos de izquierda. Todos tienen una lucha de poder. El periodismo está para ver, observar y reflejar la realidad de lo que pasa día a día, y para escuchar a los que opinan en contra de nosotros o distinto a nosotros, porque de ahí nos nutrimos, tanto para llevar adelante nuestras ideas, como para a veces cambiarlas y respetar y conocer realmente lo que los otros dicen. El periodismo no es un lugar en donde uno va a enriquecerse. No piensen eso porque, bueno, es imposible, y menos incluso en este momento, o más que nunca en este momento. Si vos sos periodista de vocación, pensalo. ¿Te van a presionar? Siempre te van a presionar. Siempre vas a estar dando una información y va a ser perjudicial para muchos y va a ser beneficiosa para todos. Por eso insisto, ¿qué es lo que debe ser el rector de esta profesión? El interés general y público. La mayoría de los uruguayos, el bien de la mayoría de los uruguayos por sobre nuestro propio bien. Así por lo menos lo he vivido yo. Aquí no hacemos cálculo de qué es lo que estamos informando. Simplemente damos la información. Lo que más me llevo de esta profesión es el cariño de la gente. No puedo creer, se preocupan mucho más de lo que me preocuparía yo, de lo que me preocupo yo por mí mismo. Les agradezco en pila, en serio, más de 4 décadas en este negocio, realmente de lo mejor que me he llevado es el cariño de la gente. No tengo forma de pagarlo ni devolverlo, más que simplemente decirles que hasta el último de mis días estaré eternamente agradecido. Muchas gracias, hasta la próxima, que pasen bien.